Esto es El Club de la Limonada con Sandy Mora, un podcast sobre desarrollo del potencial humano, resiliencia, alquimia emocional y motivación. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, yo soy Sandy Mora. Esto es el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Y el día de hoy tenemos un programa bien especial porque es conmemorativo del Día del Padre. Y mi intención el día de hoy fue tener un par de invitados que nos contaran historias de padres resilientes, pero desde los ojos de los hijos. Entonces, estoy muy contenta y muy agradecida por las dos entrevistas que vamos a tener el día de hoy y los invito a que me acompañen para escucharlos. El día de hoy estoy con mi amiga Rosy Suárez, Rosa María Suárez, para platicarnos un poco de su papá, de Joaquín, su papá, a quien tuve el honor de conocer. Y bueno, pues para entrar en materia, Rosy, gracias por estar aquí. Hola Sandy, muchas gracias a ti por invitarme y por considerarnos dentro de este grupo para tu programa del Día de Padre, que también es un honor compartir nuestra experiencia como hijos de un padre como el que tuvimos, Yo que fue sé. la verdad una persona maravillosa que dejó mucha enseñanza no solamente a nosotros, sino a mucha de la gente que nos rodeaba. Así es que es una manera de honrarlo este día. Así es, entonces pues justo por eso pensé en ti y me gustaría que me platicaras eh, quién era Joaquín Suárez y qué adversidades fueron las que tuvo que afrontar o sobrellevar tu papá, que fueron como que estos parteaguas grandes en la vida a los que se tuvo que enfrentar y que sacó la casta. Mira, mi papá era una persona que sinceramente me sorprendió durante toda mi vida. Tú lo conociste, realmente era un señor que tenía una personalidad como muy fuerte, era alguien que profesionalmente era sumamente exitoso en algún momento, tuvo sus eh, caídas y subidas, pero yo creo que lo más trascendental fue a nivel personal. Él tuvo la capacidad de transformarse en cada situación que vivió. Y mira que su vida fue como para escribir un libro porque le tocó perder a su papá muy chico, tenía 12 años, y a partir de ahí vivió una serie de cosas bastante complicadas que yo creo que en un caso normal o en un caso de alguien que no hubiera sabido cómo aprovechar todo lo que le sucedía para salir adelante, hubiera sido el pretexto ideal para estar tirado en el piso llorando, ¿no? Yo como hija te puedo decir dos que atestigué de manera muy cercana. La primera fue cuando falleció mi mamá, porque mi mamá murió muy joven, mi mamá tenía 40 años cuando murió, y mi papá quedó viudo a los 44 años, con 3 hijos en edades horripilantes, ¿no? Porque yo tenía 18 años, Joaquín tenía 16 y Mauricio tenía 12, y la verdad es que estábamos los tres terminando primaria, secundaria y prepa. Sí, muy difíciles Y edades. unas edades muy liadas y con muchos rollos y mi mamá se va. Entonces él se encontró de repente como papá soltero de 3 hijos que no conocía mucho porque él trabajaba todo el día, pues nos veía un rato, pero realmente no vivía todas las problemáticas o rollos que traíamos cada uno de nosotros de manera personal y en el colegio y los amigos y tal. Entonces su primera adaptación como padre soltero fue genial. O sea, al principio nos queríamos matar todos porque él era súper rudo, entonces pasó de ser un papá que era un general absoluto con una situación rígida y porque él interpretó que si no se volvía así, nosotros tres nos íbamos a perder como ardillas locas en el bosque y entonces se puso súper rígido, ¿no? Y él, a raíz de estar hablando con nosotros y entender qué era lo que estábamos viviendo, empezó a adaptarse y hacer un cambio en toda su estrategia como papá y como líder de la familia en ese momento. Y la verdad es que nosotros, a pesar de que estábamos en una edad complicada y estás en el yoyismo de yo soy el que sufre, nadie comprende y demás, nos dimos cuenta del esfuerzo que estaba haciendo él por reunir a la familia, por lograr que nosotros pudiéramos expresar lo que estábamos sintiendo y porque aprendiéramos a resolver nuestros problemas nosotros solos. Veníamos de una educación con mi mamá en donde si tenías un problema, ella resolvía todo. O sea, tú no te preocupabas por nada. Entonces, estábamos llenos de algodones, ¿no?
alrededor, y mi papá era una cosa completamente diferente. O sea, tú llegabas con el problema y te decía, ¿y qué vas a hacer? ¿No? Las primeras veces decías, ¿qué? ¿Cómo que voy a hacer? Dime tú, es tu papel como papá, ¿no? Y nos empezó a enseñar que no era así, que él estaba ahí para guiarnos de alguna manera, pero no para vivir la vida por nosotros. Y eso es algo que le agradezco hasta la fecha, porque gracias a eso vivo mi vida por mí y no de acuerdo a lo que otras personas me digan o cómo vivirla. Esa fue una parte que él sobrellevó muy bien. Seguía siendo aquel hombrón fuerte y como muy orgulloso y siempre ese carácter tan especial. Y de repente, muchos años después, porque tardó muchos años en rehacer su vida, conoció a una persona y decidió casarse con ella. Y para darle el anillo de compromiso, se organizó un viaje a Acapulco y en la carretera tuvo un accidente. Y ese accidente nos cambió la vida a todos, principalmente a él, otra vez, ¿no? Porque primero fue el tema de perder a mi mamá, te adaptas, ya teníamos un buen rato viviendo los cuatro, porque somos tres hermanos y él, mi papá, entonces teníamos ya una dinámica muy hecha nosotros cuatro, se volvió una dinámica más como de amigos, que de papá, director y demás, y niños ustedes obedezcan, y nos funcionó muy bien. Entonces cuando tiene el accidente, pues la verdad se nos cayó el mundo a todos porque primero no sabíamos si iba a sobrevivir o no, porque fue un accidente súper fuerte. La camioneta en la que iba se volcó 7 veces en la carretera y de ese accidente resultó que se rompió las cervicales, ¿no? Entonces hubo que tomar una serie de decisiones súper complicadas a lo largo de todo el trayecto de esta situación, porque él tiene el accidente en la carretera y lo mandan a Chilpancingo, donde no hay nada, ¿no? Y en el hospital, pues nos dicen, ¿sabes qué? Lo tenemos que operar del coxis, porque si no liberamos presión en el coxis, no va a caminar. En medio de toda esa presión, yo creo que fue nuestro primer encuentro con aquella enseñanza que nos dio mi papá, porque los tres nos sentamos y dijimos, esto no hace sentido. O sea, como el coxis y lo que trae lastimado es la parte de arriba de la espalda. Y decidimos mandar al demonio a ese doctor y trasladarlo a la Ciudad de México. Pasó por una recuperación muy, muy complicada. Su accidente lo dejó cuadraplégico. Él solamente movía la cabeza y los pronósticos de los médicos eran que se moría tan pronto se saliera del hospital y que nunca más iba a poder responderle el resto de su cuerpo. Y ahí estaba mi padre y por eso te digo que lo vi transformarse en un ser impresionante cada vez que tenía una crisis. Y eso es algo que algún día me gustaría escribir, porque yo sé que hay mucha gente que pasa por situaciones diferentes, no necesariamente un accidente o cosas así muy gráficas, sino dentro de uno puede tener muchas emociones y confusiones y rollos que piensas que es el fin del mundo, pero él tomaba lo que fuera y lo transformaba en bueno. Cuando supo, porque estuvo 3 meses inconsciente realmente de su situación en el hospital, finalmente fue venciendo todos los pronósticos de los doctores que decían, no va a dejar el respirador. Bueno, el señor al mes dejó el respirador, no va a volver a sentir el cuerpo, a los 2 meses sentía las piernas. Y cuando salió del hospital, movía las piernas, las retraía, las estiraba, los brazos. Lo único que no recuperó fue el movimiento fino de los dedos, pero eso fue por el daño ya que tenía su espina. Pero él pudo haber tenido como todo el pretexto del mundo para ser una persona amarga, aislada, enojada con la vida, no sé. Y nosotros, tres de primera mano y mucha gente recibió una lección impresionante de fortaleza espiritual y mental de ese señor, que todos los días, y te lo digo porque nosotros nos turnábamos para dormir con él un día cada uno hasta que se fue, y cada mañana lo veías despertar con una sonrisa, siempre estaba cantando,
adaptó, bueno, le tocó al principio del WhatsApp y los SMS. Movía estos dos dedos, bueno, no te quiero decir la cantidad de mensajes que mandaba. Escribía en la computadora porque aunque no tenía movimiento fino, podía teclear. Él fue adaptando, pidiéndonos que le pusiéramos una mesa a tal altura. No tenía un límite, ¿me explico? Y logró en medio de toda esa adversidad transmitir muchas cosas. Tenía gente que lo buscaba para pedirle consejos de cómo superar sus problemas, ¿no? A veces me daba risa y porque yo llegaba a su casa y le decía, papá, ¿otra vez estuviste dando terapia? Me dice, sí, esta gente que se ahoga en un vaso de agua y lo veía yo en la cama y decía, no puede ser. Entonces, yo creo que es difícil de que explicar en un momento muy corto todo lo que nos llegó a enseñar y explicar y cómo tocó la vida de los tres como sus hijos y toda la gente que lo rodeábamos. Pero lo que sí te puedo decir es que cada vez que tengo un problema, el que sea, me acuerdo de él sentado en esa silla de ruedas, porque incluso llegó a adaptar una silla de ruedas. Le encantaba salir y salía a todos lados y platicaba con todo el mundo, se hacía amigo hasta de las piedras, ¿no? Y me acuerdo de él y digo, híjole, yo creo que tengo todo y todo está aquí para poder llegar a las soluciones y las cosas que necesito para sentirme bien, ¿no? Le agradezco esa parte enormemente y su capacidad de transformación, todas las lecciones que nos dio. Qué maravilla. Leía, sí, sí, la verdad, digo, tú lo conociste y creo que fue una persona que influía mucho a su alrededor antes de estar enfermo y cuando ya estaba en cama, porque además esa es otra cosa, perdón, él siempre decía, yo no estoy enfermo, ¿ok? Tengo un problema motriz, pero estoy bien. Entonces, es cierto, ¿no? O sea, yo creo que la enfermedad tiene mucho que ver con la actitud de la persona Totalmente. y él tenía siempre una actitud positiva. Sería completamente falso si te dijera que absolutamente todos los días estuvo perfecto. Obviamente había días que se caía, pero esas veces que se caía y cómo se levantaba eran pequeñas lecciones dentro de esa gran lección de vida que fue, no importa qué tan empinada esté la subida y cuántas veces te caigas, te puedes levantar y adaptar lo nuevo que tengas para seguir adelante. Qué No eres el maravilla. mismo renovado, adaptas tu situación y te adaptas al nuevo tú, ¿no? Para seguir adelante. Y qué mensajazo de vida. Y hoy, en este momento donde a nivel global estamos viviendo una situación de cambio radical en muchísimos sentidos y en muchísimos aspectos, qué súper mensaje, ¿no? Para todo mundo hoy, de este tema de cambian las circunstancias, ¿no? Quizá ya no puedes ser el mismo, quizá ya no puedes usar exactamente lo mismo que usabas antes para hacer las cosas y sin embargo, pues te levantas, te reinventas y trabajas con lo que tienes, ¿no? Exactamente. Es que esa es una gran diferencia que yo te puedo decir que veo hoy. Bueno, nos estamos dando cuenta como cada vez que la vida nos quita algo, nos mueve el tapete, que no controlamos nada, ¿no? Absolutamente nada. Y eso de repente friquea porque cuando eres una persona que según, en mi caso, controlas las situaciones, te da un poco de risa darte cuenta de que es una ilusión muy tonta, ¿no? Pensar que controlas algo. Entonces, hay que hacer muy bien la diferencia entre ser una persona resiliente, que se adapta a la situación y utiliza lo que tiene para salir adelante de una forma nueva, a resignarte en la situación en la que estás, que eso es una cosa completamente diferente. O ser resistente tampoco es lo mismo, ¿no? No, Porque aguanta y aguanta y aguanta y aguanta y aguanta, pero no crece, no se transforma, exacto. eso, no No evoluciona en el aprendes. proceso, no estás aprendiendo. Entonces, la resiliencia tiene que ver con adaptarte y con aprender. Y creo que esa es Exacto. la diferencia entre ser resistente o ser necio, incluso, ¿no? Exacto. Acordarnos de eso, de todo lo que obtenemos y el aprendizaje que estamos teniendo, de estar con nosotros mismos, que es un regalo esa parte,
A veces abrirás el cajón y encontrarás cosas que no te gusten, ¿no? Y abrirás el cajón y dirás, esto está increíble. Pues es adaptarte y aceptarlo y trabajar con las herramientas que tengas para salir adelante. Así Yo creo es. que esa parte es muy importante. A mí nadie me puede decir, ay, optimista ocasional o vieja loca que habla de buenas vibras y cosas así, nada más por la moda, porque sí es parte de mi formación y de mi educación con el padre que tuve, y porque yo lo vi más de una vez, te nombré dos, pero más de una vez reinventarse y salir adelante de circunstancias que te parecían insorteables, que el orgullo que tuvo que doblegar muchas veces, el ego, ¿no? El llegar a un acuerdo con tu ego y entender tus nuevas circunstancias y todas esas herramientas para salir adelante. Entonces, que no es algo que tengas que estudiar o captar de muchos lugares, es algo que tienes dentro de ti. Y si lo dejas salir y si te haces caso, si escuchas a tu corazón, encuentras muchísimas respuestas. Y te encuentras a ti, que esa es la manera más importante para salir adelante. No, oye, cómo yo puedo escuchar cómo saliste tú adelante, que tú eres otra de las personas que me ha dado un ejemplo increíble en mi vida. Yo soy alguien muy afortunado y me ha tocado aprender de gente con mucha resiliencia a mi alrededor, pero el chiste está en aplicarlo a ti, ¿no? Y a las herramientas que tú tienes para poderlo lograr. Entonces, eso era mi padre y eso sigue siendo para mí, sigue siendo mi ejemplo, mi maestro, mi estandarte cada vez que necesito salir adelante de algo que es muy seguido, como todos. ¿Cómo no? Oye, hablando de las herramientas, ¿qué herramientas crees que él fue utilizando o que fue adquiriendo en el trayecto que le sirvieron para tener esta resiliencia y poder seguir transformándose con el tiempo? ¿De qué crees que echó mano? ¿De qué recursos y qué herramientas personales o fue aprendiendo en el camino que le pudieran haber ayudado? Mira, una de las partes más significativas en él fue reconocerse humano. A lo mejor te suena raro, pero él era una persona que estaba muy acostumbrada a tener poder, a que la gente hacía lo que él decía, pero era más lo que él representaba que lo que él era. Y para él, o sea, él en alguna de sus etapas, cuando yo era muy chica, que estaba muy hecho ese rollo, decía, el ser demasiado humano es el peor defecto que puedes tener, ¿no? Te hace débil, ¿no? Exacto, mostrar tu corazón es algo que te expone. Y yo creo que esa fue una de sus lecciones más fuertes. Y además lo que más me enorgullece de él es que siendo alguien que estaba tan aferrado a ese rollo de la autoridad, el poder, el ser rígido, el haber descubierto su corazón y el darse cuenta de que exponer a Joaquín como la persona que era un pan de Dios de verdad, le abrió más puertas y le dejó ser más feliz que cuando era aquel dictador súper militaresco que lo fue, ¿no? Entonces, sí, me decía mi hermano, ya la verdad al final mi papá era un ser iluminado. Pues sí, porque era una persona que te hablaba desde el corazón. Y esa herramienta para él siempre fue muy útil en esta última etapa de su accidente. Y siempre me decía, busca y conéctate con tu corazón. Así es que yo creo que esa es la herramienta principal. Yo a veces me enojaba, ¿sabes? Porque decía, conéctate con tu corazón, santo Dios. ¿Y en qué momento el corazón me va a decir, pues mira, lo que hay que hacer es esto, ¿no? Y yo me enojaba. Es este señor, de veras ya, que alguien le diga algo. Pero me pasó algo muy chistoso porque me fui de vacaciones, enojada, y con una amiga. Y estando en la playa, le dije, es que estoy con mucha ansiedad y mucho enojo y todo este rollo de pregúntale a tu corazón, me tiene hasta el moño, ¿no? Pues me dijo, ah, pues mira, ahí traigo varios libros, agarra uno y léelo. Yo creo que te puede ayudar en algo, siempre leer te distrae y tal. Entonces, agarré un libro y la verdad es que no tenía cabeza para leer. Entonces me dijo, ábrelo donde caiga y ve qué dice la hoja. Dije, ay Dios, otra de estas filósofas.
Cómico, mágico, musicales que así de repente nos... Ya ves que me rodean. Entonces dije, está bien, vamos a intentarlo, ya no voy a resistirme. Abrí el libro y había un recuadro así encerrado en negro donde lo abrí que decía, lo que buscas está dentro de tu corazón. Y dije, me cachas. Entonces entendí que tenía que ir hacia adentro. Otra herramienta importante para encontrarte es la meditación. El ir hacia adentro, el guardar silencio un rato. No se trata de poner en blanco la cabeza, porque yo sinceramente no creo que alguien pueda decir que no está pensando en No, nada, no va por ahí. honestamente no. Se trata de guardar silencio y enfocarte en estar tranquilo y de verdad empiezan a llegar respuestas hacia ti. Me sonaba muy loco, lo experimenté personalmente y me di cuenta de que sí era posible. Yo todas estas cosas, o sea, las escuché, las vi, muchas las viví con él, pero algunas las aprendí ya que él no estaba, ¿no? A mí me sorprende, va a cumplir 10 años de haber fallecido y sigue enseñándome cosas. O sea, ese señor era una enciclopedia, yo no sé de aquí a cuándo, porque muchas de las cosas que me decía, de la forma en la que actuaba, o de lo que echaba mano para salir adelante, hoy lo estoy haciendo yo, pero en mi propio camino y con mis propias herramientas, porque tuve que vivir mis cosas para poderlo bajar completamente de aquí a acá. Y ese fue el trabajo que me tocó hacer a mí, ¿no? Pero qué importante el ejemplo que viste, ¿no? Exacto, exacto. Porque sí creo que si no lo hubieras visto puesto en práctica, aunque lo viste y en ese momento quizá no terminaste de, ¿no? de bajarlo, como dices, y de asimilarlo y de entenderlo al nivel que tenías que entenderlo hasta que te llegó el momento, el haber tenido ese ejemplo, por supuesto que hace que cuando cae el 20 y conecta, conecta a 10,000, ¿no? Sí, y además te acuerdas, ¿no? Y dices, por Dios, si no fuera yo tan necia, ¿verdad? Lo hubiera entendido hace tiempo cuando él me lo explicó. Que también entiendo que todos tenemos nuestros tiempos y todo, ¿no? Pero él, yo te puedo decir que en mi vida, mi más grande maestro ha sido mi padre. Y he tenido muchos y sigo teniendo, siempre somos maestros y alumnos, pero mi padre, mi padre ha sido mi guía, mi centro, y sigue siendo mi maestro y alguien a quien difícilmente voy a terminar de agradecerle todo lo que hizo como por nosotros, como papá y como guía, porque todos los pleitos él y yo peleábamos muchísimo, ¿eh? Porque nos parecíamos mucho en carácter. Y es hasta muchos años después que entiendo que era eso, ¿no? Que nos parecíamos demasiado y de repente nos reflejábamos cosas que a lo mejor no nos gustaban. Pero esa es otra enseñanza, ¿no? Todo lo que no te gusta, detente un poquito a revisarlo porque a lo mejor es algo que traes por ahí que no, que del cajón feo que no quieres abrir. Correcto, lo que te choca, te checa, dice por ahí el refrán, ¿no? Y eso también me lo enseñó él. Qué maravilla, Rosy. Creo que ya tocaste algunos de los puntos, pero pensando en estos regalos ocultos que siempre las cosas apestosas y jodidas de la vida traen consigo bajo la manga cuando nos decimos a buscarlos, ¿cuáles creerías tú que fueron para él y para ustedes como familia los regalos ocultos de estas adversidades? Mira, sin duda, como familia, el regalo que eso nos trajo fue la unión que tenemos hoy. Sí, fuimos siempre una familia unida y tal, pero de una familia, yo creo que puedo usar la palabra normal, que los hermanos andaban cada quien por su lado, podías no verte, tal. A partir del accidente de mi papá, mis hermanos y yo nos unimos muchísimo, nos hicimos excelentes amigos, porque una cosa es que seas hermano de sangre y que a lo mejor no tenga ciertas afinidades y demás. A partir de esto, dejamos a un lado como las diferencias o las cosas que no entendíamos de uno o de otro y nos volvimos los mejores amigos. Creo que mis compañeros y consejeros, la gente con la que me la paso increíble, me río, lloro, hago de todo, son mis hermanos. Mi padre tuvo una transformación gigantesca. Yo creo que su regalo fue encontrar espacio para darle salida a Joaquín.
permitir que ese ser maravilloso, amoroso, noble, se dejara ver sobre esa persona tan fuerte y poderosa que era antes del accidente. Y en general para la familia, porque de alguna manera nos unió a todos, ¿sabes? Con la abuela, con mis tíos, en algún punto con mis primos también. Nos abrió un regalo increíble que nos dejó esto también. Fue la apertura con más conciencia hacia formas alternativas de irte sanando a ti mismo, de encontrarte, porque era algo que a lo mejor probábamos, pero no estaba tan arraigado como está ahora a partir de ese entonces. Incluso con él, ¿no? Porque él era muy escéptico de todo el tema de la meditación o La psicología, yo realmente me acuerdo. todo Todo. ese. En general era algo que decía, sí, ¿no? Entonces, él también se abrió. Y de hecho, yo creo que una de las cosas que más le abrió los ojos fue que yo tengo un amigo que además quiero muchísimo y es un gran maestro también, se llama Pedro Reigadas, maravilloso, congruente y es una persona de verdad maravillosa que hace terapias también energéticas y en esta terapia que llama del campo punto cero. Y yo empecé a meterme en ese tema y mis hermanos también y mi papá nos veía un poco como están fumados, pobrecitos. Y él tuvo el acercamiento con Pedro y fue precisamente, él tenía mucha inquietud de entender qué había pasado y por qué había tenido el accidente. Él no se acordaba si se había quedado dormido manejando, si alguien le chocó y por eso se había volteado. O sea, él no se acordaba y eso lo angustiaba mucho. Entonces, cuando supo que yo estaba yendo a terapia con Pedro y oía lo que yo le contaba a mi abuela, me dijo, oye, pues quiero ver ese Pedro. Dije, ay, qué raro. Y Pedro fue a verlo y cuando lo vi después de la sesión, estaba impactado. Y me dijo, wow, retiro lo dicho de lo que yo pensaba de todo esto. Me dijo cosas que no había manera racional que él supiera, porque yo no se las dije. Y además me explicó cómo fue mi accidente y también por qué lo tuve, ¿no? Y sí, me hace sentido todo lo que me dijo, que esa es otra cosa que le admiro, ¿no? Porque aceptar que lo que te pasa es causa tuya tampoco es un tema sencillo y menos en un caso así, Claro. ¿no? Porque lo más sencillo sería decir, pues fue un accidente y me tocó la de malas, pero lo aceptó y lo trabajó. Y fue justamente después de esa aceptación y ese trabajo que se fue. Y se fue en paz. Y es algo que siempre voy a agradecer, que él haya tenido esa apertura, que Pedro lo ayudó, que él lo aceptó, lo trabajó y en un acto nuevo de resiliencia lo aceptó y decidió irse y se fue con una paz extraordinaria, porque si lo hubieras podido ver, que no es que uno desee ver a alguien cuando ya se fue, pero tenía una cara de paz, que incluso el médico legista lo comentaba, ¿no? Decía, Dios mío, si no me dijeran, parece que está dormidito, tranquilo. Y yo creo que eso es algo que merecemos todos, podernos ir en paz, aclarando nuestros problemas y nuestras angustias, pero para ello hay que abrir el corazón, ¿no? Totalmente. Y qué maravilla que se pudo ir como cerrando ese ciclo de aprendizaje que le Exacto, tocaba en esta vida, ¿no? O sea, exacto. esa es la sensación que así se fue. O sea, fue como, Es, ¡pum! Era lo que faltaba para cerrar con broche de oro. ese fue como el moño del regalito que recibió. Qué maravilla. Y Rosy, ¿cómo te, digo, puedo intuirlo por todo lo que has platicado, pero cómo te marca esto a ti para tu vida y para el, pues ahora sí que para adelante? Pues mira, me enseñó que no hay obstáculo que te venza, porque si alguien estuvo en cama, cuadrapléjico, completamente dependiente de otras personas, superando todos los pronósticos negativos que había para él, logró reparar su cuerpo a niveles que ningún doctor entendía, ¿no? Digo, Dios mío, esto no es nada, ¿no? Y yo puedo salir adelante de lo que sea. He tenido circunstancias personales en donde he tenido que enfrentar estas cosas, en diagnósticos de alguna enfermedad o lo que sea, y siempre me acuerdo de cómo lo abordó mi papá. Y digo, si él pudo, yo también puedo, lo traigo en la sangre, ¿no? Y realmente me considero eso, me considero una guerrera entrenada por un guerrero impresionante.
Y eso es lo que me hace salir adelante todas las veces, ¿no? Si tengo un problema en la oficina o de manera personal, que si te rompen el corazón o algo que estés viviendo, no tiene que ser un tema de enfermedad o lo que sea que represente una adversidad, un problema, un reto para ti, lo puedes vencer. Y no quiere decir que estés con cara de estoicismo y Superman así. Claro, o "Ah, que no ajá, duela, claro que claro, duele. duele. Y es también aprender a vivir eso, ¿no? O sea, el dolor y la tristeza, que son emociones que tienes, o el enojo, o lo que sea, aceptarlo, no clavarte en ese rollo, porque no eres la emoción, la sientes, y salir adelante. A veces, la verdad es que lo logras fácil y rápido, y a veces cuesta más, Más trabajo. Así es. pero, pero siempre puedes salir adelante. Esa fue, yo creo que la enseñanza más fuerte que me dejó. No importa si te toma tiempo, y a veces la solución no es la que tú crees que debe ser la que tiene que llegar, ¿no? Porque muchas veces nos aferramos a que, no, pues el resultado tiene que ser este, y si no es este, está mal y Dios se olvidó de mí. O sea, una persona como él que había activado ya su cuerpo, pues no logró volver a caminar, ¿no? O volver a hacer muchas cosas por sí mismo. Sin embargo, consiguió otras. Y esa es otra cosa que entendí con él. A veces no llegas a lo que tú crees que es lo ideal, y te llegan otras cosas que valen igual o más que lo que tú esperabas. Y eso es lo que hay que tener, los ojotes bien abiertos y la La percepción. apertura a recibir lo que llegue y la Exactamente, flexibilidad de poder agradecer el resultado que llegue, porque lo que llegue va a ser perfecto. exacto, Esa es una frase que me encantó. No, si no tendría que pasar esto, si no hubiera tenido que pasar esto, no hubiera pasado. Punto. exacto. ¿Para qué te Así haces, no? Ahora sí que chaquetas mentales, ¿no? Perdón, pero pues así. es la O verdad, sea, si está sucediendo, es lo que toca y a sacar lo que tengas que sacar, a mover lo que tengas que mover, a trabajar lo que tengas que trabajar y hacer lo que puedas hacer con lo que tienes en ese momento y el nivel de trabajo y de conciencia que tienes en ese momento. Y siempre gracias. estamos en proceso de mejora continua y siempre estamos en proceso, ¿no? Hasta el día que nos vamos. Eso A nunca eso cambia. venimos, a eso venimos, ¿no? De repente hay gente que dice, ya estoy cansada, híjole, y lo que falta, ¿no? Entonces, eh, es eso. A veces simplemente se trata de acordarnos, de buscar lo bueno y tener la mejor actitud para esperar los resultados de lo que venimos trabajando. Y esa es una marca que dejó mi padre, yo creo que no solo en mí, en los tres hermanos. Qué maravilla. Pues muchísimas gracias por este recuerdo, por compartir tantísimas enseñanzas, ¿no? Y experiencias tan fuertes y a la vez tan transformadoras y tan enriquecedoras. Y pues muy feliz Día del Padre a Joaquín allá donde esté. Y te Sí, agradezco muchísimo. Gracias por compartirlo porque estoy segura que a mucha gente que está escuchando esto, algo, algo le va a caer y de algo le puede servir. Entonces, algo resuena. Ajá. algo resonará. Te lo agradezco muchísimo. Gracias a ti, Sam. Me dio mucho gusto estar contigo. Y Ah, gracias a por mí el también. espacio para recordar a mi papá. No, pues honrándolo, justo precisamente esta semana del Día del Padre, pues esa era la intención, era ver cómo hacemos para honrar a muchos papás que están por ahí, que están viviendo situaciones complicadas, que Sí, sepan que también el esfuerzo que están haciendo y las cosas que van aprendiendo en el camino, sus hijos las notan y a así sus hijos es. los transforman también. Entonces, ahora sí que, pues que no decaiga el ánimo, No, que aprendan que todo se va acomodando y que un poco es, mientras tú hagas lo mejor que puedes con lo que tienes en este momento, el universo no espera más de ti más que eso, que hagas lo mejor que puedes en este momento. Entonces, muchísimas gracias, Rosy, por estar aquí. Y la idea de este programa, si se acuerdan, es un programa que se enfoca mucho en historias de resiliencia,
gente que yo llamo alquimistas emocionales, que han logrado transformar situaciones complicadas y difíciles en crecimiento personal. Entonces, agradezco muchísimo el día de hoy poder tener aquí a Jambe Montiel. Muchísimas gracias, Jambe, por estar aquí. Él es gerente de Gracias. ventas de una empresa de componentes electrónicos y es esposo y papá de tiempo completo, ahora sí, full time, sin escape, en el encierro. Y bueno, Jambe, pues muchas gracias por aceptar la entrevista. Y para entrar en materia, me gustaría que me platicaras sobre tu papá. Tu papá se llama Facundo, conozco la historia por tu hermana, y me gustaría que nos platicaras o que le dieras un poquito de contexto a la gente que nos está viendo o escuchando de cuál es la mayor adversidad a la que te ha tocado ver enfrentarse a tu papá, o cuál es la condición que ha enfrentado tu papá. Un poquito para poner en contexto a la gente, que sepan de qué estamos hablando. Sí, bueno, pues mira, mi papá, como comentabas, se llama Facundo. Él tiene esclerosis múltiple, ya tiene más de 30 años. De hecho, desde que yo recuerdo, él ya estaba con las primeras enfermedades, no sabían que era esclerosis múltiple, ¿no? De hecho, aquí en Querétaro, uno de los primeros casos que hubo. Entonces, bueno, yo siempre he visto a mi papá en el tema de que, pues, él era charro, de joven. A mí ya no me tocó esa etapa de joven que era charro. Eso me cuentan mis tías, que mi papá era charro. Cuando se casó, como muchos de nosotros, pues dejó de la charrería. Y entonces, lo que sí yo recuerdo es que, pues, mucho de mi niñez fue ir a consultas, ir a que nos explicara el doctor cuando yo tenía a lo mejor 10 años, explicarnos qué era la enfermedad, qué era la esclerosis múltiple, que no era una enfermedad muy común. Y pues a lo largo de los años ir viendo cómo, pues primero ya no podía manejar en carretera, después pues solamente manejar en ciudad, muchas cosas pues no podíamos jugar como normalmente yo veía a otros niños jugando, pero lo que sí es que, y eso es creo que lo que siempre admiraba a mi papá, es que si el doctor le decía, tienes que tomarte una cucharada de aceite a las 7 de la mañana todos los días, él estaba con su reloj listo para tomarse esa cucharada, ¿no? Y aparte de cosas muy extrañas, pero digo, obviamente estoy convencido de que la medicina fue algo que lo ayudó, porque todavía ahorita ya no camina, tiene menos de un año que ya dejó de caminar, pero todavía o sea, todavía mis hijos, y tengo dos niños de 8 y 5 años, todavía lo vieron caminando, todavía con dificultad, con bastón, después con una andadera, pero todavía caminaba, ¿no? Pero creo que más que la medicina es esas ganas de que él decía, pues aunque me digan que tengo una enfermedad en la que ya no voy a poder caminar, él seguía pensando que podía caminar, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las lecciones de vida que siempre nos dio mi papá, que te pueden diagnosticar lo que quieras, pero pues el diagnóstico final lo tienes tú acá y hasta que tú pienses que ya no puedes seguir. ¿Qué edad tiene tu papá ahorita? Ahorita tiene 78 años, sí. De hecho, todavía recuerdo su neurólogo, pues el caso de mi papá fue como un caso de investigación. Los resultados eran siempre muy satisfactorios, ¿no? O sea, después de 10, 15 años con un diagnóstico de esclerosis múltiple, la mayoría de los que tenían el mismo diagnóstico ya no caminaban o incluso otros pues ya no veían y todo. Y él hasta la fecha, digo tiene menos de un año que ya dejó de caminar, pero pues tuvo una vida muy normal, ¿no? Pues qué impactante, sobre todo esto que comentas de que era como de los primeros casos que se diagnosticaban acá en el Bajío, ¿no? Y entonces supongo que ha ido avanzando conforme también la ciencia y los tratamientos han ido avanzando. Me llama mucho la atención cómo mencionas esta parte de su persistencia y su constancia, ¿no? De ser muy disciplinado. ¿Qué otras herramientas o qué otras actitudes lo viste tomar a lo largo de todo este tiempo que crees que le ayudaron a tener una vida lo más normal posible y sobrellevar la situación de la enfermedad? Mira, otra cosa que creo que, te digo, siempre fue muy disciplinado. De hecho, le hacíamos burla porque cuando tenía que ir por nosotros, si le decías, papá, pasas por mí a las 8, decíamos que a las 7:59 estaba esperando que llegan las 8 para tocar el timbre, ¿no? Entonces, esa disciplina, esa persistencia, esas ganas de seguir haciendo las cosas, creo que lo ayudaron mucho. Y también, y creo que ahí es un trabajo en equipo, también mi mamá siempre, cada vez que él, pues digo,
yo creo que ya no. Y mamá le decía, no, vas a tener que caminar, pero es que estoy muy cansado, pues no me importa, vas a caminar. Entonces decía, ok, pues vamos a caminar y lo sacaba adelante. Te digo, hace menos de un año, ya un día llegué a la casa y ya me dijo, mamá, ¿sabes qué? Tu papá ya no se va a poder levantar. Y y ella también ya se dio, así como que se dio, como que entendió, ¿no? Y que pues ya eran muchos años, digo, casi ya más de 35 años que ha luchado, y entonces, pero sí, creo que también esa es una parte clave, que alguien esté siempre ahí motivándote, ¿no? No siempre puedes estar motivado, pero sí siempre hay alguien que está ahí contigo empujándote, pues sí lo puedes lograr. Claro, que te contar con una red de apoyo y con porristas y que estén ahí ayudándote con pues eso, en los momentos, ¿no? En los momentos de bajada que son Las, inevitables, ¿no? claro, exactamente. Entonces, sí, creo que es otra de las cosas que lo ayuda mucho. Oye, Hanbei, qué otros regalos ocultos trajo esta circunstancia de tu papá en la vida de ustedes como familia y en la del qué crees que hubo de regalo con toda esta situación que puede ser no grata, obviamente, o desafortunada, y sin embargo, como familia y él como persona y tú como hijo, ¿qué aprendieron y qué regalos puedes rescatar de todos estos años de tu papá sobrellevando la enfermedad? Bueno, primero que nada, yo creo que, te digo, cuando yo estaba chico, pues no entendía mucho de la enfermedad, pues simplemente íbamos al doctor, nos explicaba el doctor que mi papá tenía estrés múltiple, que no podía caminar, que iba a empezar y siempre nos decía, no, va a empezar a perder la vista y cada vez, o sea, como que siempre pues te trataban de dar el peor escenario para que lo entendieras. Pero entonces yo desde que ya tuve mayor edad, ya pude investigar por mi cuenta, no sé, en internet, por ejemplo, pues una de las primeras cosas que busqué fue qué es múltiple y empecé a ver los casos y que la gente, pues el tiempo de vida es corto. Entonces ahorita ver que él todavía vio a sus nietos, todavía, de hecho lo motivan. Había veces que llegábamos a la casa y él estaba acostado, dormido, que no quería. Llegaban mis hijos y lo veías como sacaba pila de quién sabe dónde, pero se levantaba y trataba de convivir con ellos y hasta la fecha, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que me quedó muy claro. Al final del día, el trabajo, el dinero, lo que sea, va sobrellevando, pero el motor que realmente te puede mover es tu familia, ¿no? Él siempre lo tuvo muy claro y lo sigue teniendo. Si sigue vivo y si sigue superando la enfermedad es porque pues, la familia es algo que lo ha movido, ¿no? Todo este tiempo. Entonces, al menos a mí eso nos enseñó y también creo que una de las cosas que cuenta mi mamá es que íbamos en carretera, íbamos todos, mi papá iba manejando y de repente tuvo que parar y le dijo, ya no puedo manejar, o sea, vas a tener que manejar tú. Y ese día mi mamá pues tuvo que manejar sin haber nunca manejado en carretera y pues aprendió a ser también más independiente, ¿no? Y creo que también mi hermana, por eso también es una mujer muy independiente que hay que darle a todo, ¿no? Si hay que viajar a México a las 2 de la mañana, lo puede hacer y al igual que mi mamá. Entonces, como familia también eso nos enseñó que pues, las circunstancias pueden ser adversas, pero pues hay que sacar adelante pues, a la familia, ¿no? ¿Qué le agradeces hoy a tu papá? Pues una, yo creo que el no haberse dado por vencido, el haber luchado, porque te digo, muy fácil pudo haber dicho, pues tengo esclerosis múltiple y ya no voy a caminar, ya me dijeron que no voy a caminar y pues le voy a hacer caso al doctor y no voy a caminar. Creo que ahorita poder decir que presentarle a mis hijos a su abuelo y que juegue con ellos y que conviva con ellos, pues ha sido una bendición. Esa es una. Dos, yo creo que la enseñanza de, pues la vida te puede poner miles de retos pues siempre hay que salir adelante, siempre hay que seguir las indicaciones que te dicen. Digo, así como que, pues si el doctor que estudió no sé cuántos años me está diciendo que me tome el aceite, pues por algo es, ¿no? Pues me voy a tomar. Entonces, creo que esa disciplina y esas ganas de salir adelante es algo que, como dicen, el aprendizaje no se hace con la boca, sino se hace con los ojos, ¿no? O sea, no fue algo que me dijera, tienes que ser así, sino fue algo que yo aprendí viéndolo a él. Porque además Pues eso siempre es lo siguió que... trabajando hasta hace relativamente poco, ¿cierto? Sí, siempre se dedicó a las ventas, entonces dentro de lo que pudo, siempre siguió trabajando, también me tocaba acompañarlo, él, al final
vendía casas, por ejemplo, entonces me tocaba acompañarlo y pues ya les decía desde que pues váyanse adelantando, yo voy despacito, pero ahorita llego, ¿no? Pues al final del día, digo, ahora me dedico yo a las ventas y es una empatía que haces con tus clientes, ¿no? En lugar de verlo como una limitante de que no, pues yo no puedo enseñar las casas porque camino muy despacito si los clientes se van a desesperar. Él les decía, no se preocupen, adelántense, vayan viendo la casa y ahorita yo los alcanzo, ¿no? Entonces, y eso era como, no se preocupe, señor Montiel, ¿cómo cree? Al contrario, lo esperamos. Y ya es una empatía con los clientes, entonces, eso también es algo que le aprendí que, pues, hasta de lo malo puedes sacar algo bueno, ¿no? Wow, sí. De todo se saca un regalo, qué maravilla. ¿Y cómo te marca toda esta experiencia y la persona que tu papá ha sido todos estos años a ti hoy como persona y como papá? Primero, bueno, como persona, te digo que nos burlábamos de él porque el 7:59 y a las 8 tocaba el timbre, pues inconscientemente también yo me volví muy puntual. Pues me ha ayudado mucho en mi trabajo porque, pues lamentablemente en México no nos caracterizamos por ser muy puntuales, pero se hace la diferencia, ¿no? Entonces yo, sin quererlo, sin pensarlo, me volví exactamente igual. Si tenía yo una cita a las 8, estaba yo 10 minutos antes ahí para no tener problemas con el tráfico, lo que sea. Y nunca me costó trabajo, ¿no? Y como papá, igual esa parte de que aprendí de primera manera, o sea, de disfrutar a mis hijos, el jugar con ellos, porque no sabes el día de mañana si voy a estar aquí o si voy a poder jugar con ellos. Pues sí me quedó muy claro que tengo que aprovechar cada minuto y cada segundo con ellos. Y si mi hija me dice, porque me dice muy seguido, vamos a jugar a las muñecas, y entonces me vuelvo maestro y me vuelvo instructor, me vuelvo papá de las muñecas y jugando con las Barbies y todo, pues lo hago, ¿no? Porque creo que es algo que sí me dejó muy claro. Yo lo que más recuerdo son esos momentos cuando lo acompañaba, que tenía como 10 años, a enseñar las casas los domingos, ¿no? A vender las casas los domingos. Son de las cosas que me acuerdo más que algún juguete o algún viaje que hubiéramos hecho. Ese tipo de cosas son los momentos que más recuerdo con mi papá. Y bueno, también me recuerdo mucho porque me decía, si se hace la venta, te doy comisión de la venta, ¿no? Entonces Había una buena, había un interés en llegar a había una buena acompañarlo aliciente, ¿no? y en aprender. Qué maravilla. Exactamente. Pues Sí, así es. muchísimas gracias, Jaime. ¿Algo más que tú quisieras agregar en cuanto a lo que crees que a cualquier otro ser humano, en base a lo que tú has visto, le podría ayudar para sobrellevar una situación, por ejemplo, una adversidad de estas, que es un tema crónico? Creo que me gustaría rescatar, o sea, mencionaste disciplina, constancia, seguimiento del tratamiento, la red de apoyo, la familia, las porras. Algo más que tú creas que vale la pena recordar, sobre todo para que la gente se quede como con estas herramientas, gente que pudiera estar pasando una situación similar con alguna otra enfermedad o con la misma. ¿Algo más que quisieras agregar? Pues sí, te digo, yo creo que sí es o al menos en mi papá lo que yo vi fue que fue una combinación de todo. Primero él, el tener las ganas. Después, dos, que siempre se buscó el mejor médico, la mejor forma de que trataran el tratamiento médico. Después, seguir las indicaciones. Si alguien tiene una enfermedad crónica, no es solo una cosa. Tiene que ser una combinación de mucha familia, amigos, seguir las indicaciones médicas, hacer los ejercicios que te dicen, porque, bueno, eso también, hacía ejercicios, yo me quedaba viendo, papá, ¿qué haces? Pues es que así me los pusieron y pues ni modo, ¿no? Y creo que al final del día todo eso, en conjunto con el pensamiento de que pues nada ni nada me va a detener, ¿no? Yo quiero seguir caminando y quiero seguir viviendo y quiero seguir siendo una persona feliz, ¿no? Entonces, creo que es eso. Pues te agradezco muchísimo, gracias por compartirnos la historia y felicidades a ti por el Día del Padre y a don Facundo también por el Día del Muchas Padre. gracias. Muchas felicidades y gracias por acompañarnos. Y bueno, esto fue el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Yo soy Sandy Mora y te invito a que, si tienes una historia de resiliencia, de superar la adversidad, de crecer ante la crisis, por favor, házmela llegar. En los comentarios de este episodio van a estar mis datos, porque yo creo que vale la pena compartir historias que nos ayuden a inspirarnos, a saber que se puede, a encontrar herramientas. Entonces,
Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Suscríbete en los canales y pues muchísimas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana. Esto fue el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó, por favor comparte y suscríbete. Hasta la próxima.